Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte del ciclo de formulación de proyectos. Hicimos esta segunda parte del ciclo porque el primero fue muy exitoso. Muchos de ustedes nos pidieron que avanzáramos con esta clase de temáticas. Así que hoy nos va a estar acompañando un experto PYME y también nuestro moderador histórico del ciclo, que es Esteban Casín. Francisco Rubio es el experto que hoy nos va a estar acompañando, y ahí, Esteban, cuando quieras, arrancamos con esta segunda parte del ciclo. Bueno, gracias Vicky. Buenos días a todos. Lo de moderador histórico, no sé si tomarlo para bien o para mal. Habitual me suena. Tal vez histórico, dinosaurico. Pero bueno, la mayoría ya me conoce. Bueno, un placer volver a estar con todos ustedes esta mañana. Agradecer obviamente a Vicky Núñez y al equipo de Capacitar, que siempre hace posible que esto se produzca, porque esto tiene que ver con invitaciones, coordinaciones, solicitudes para tener el Zoom, el tema de la difusión, así que, bueno, Belén y Jess y María Rosa, siempre implicadas, y también las saludo a ellas. Bueno, como bien decía Vicky, y antes de presentar a Francisco, si me permiten un minuto, dos, nosotros venimos haciendo este ciclo que tiene que ver con formulación de proyectos. Tuvimos una primera experiencia hace cosa de un mes, mes y medio, donde vimos un enfoque que podríamos tildar de más tradicional, no desactualizado, pero sí tradicional con respecto a la formulación de proyectos, sobre todo en pymes y emprendimientos, donde hemos trabajado varios temas, teoría de las restricciones, hemos trabajado el tema de la conformación, de los facilitadores para la formulación de proyectos, hemos trabajado el tema de formulación de objetivos, metas, el tema del plan en sentido estricto. Ahí trabajamos en su momento con la gente de Rafaela, con Noemí Saltarelli, así que, y tuvo mucha y muy buena repercusión eso que logramos hacer en su momento. Para esta segunda parte quisimos cambiar un poco el enfoque, complementarlo, si quieren llamarlo así, con visiones que tienen que ver con lo ágil. Y para lo cual hemos convocado a dos expertos pymes, hoy Francisco Rubio, la próxima vez Gilda, que no sé si nos está, Gilda Romero, que nos está viendo en estos momentos también, con este otro enfoque muy utilizado actualmente, muy pertinente, sobre todo para reflexionar acerca del lugar del mundo en la pyme, su relación con los clientes, el trabajo interno, la identificación de desafíos, la solución de problemas, el aporte de valor o la creación de valor, la conformación de equipos para trabajar desde una perspectiva ágil, una perspectiva dinámica, flexible, que combina diversas metodologías y herramientas, como vamos a ver con Francisco principalmente hoy, que hacen a la empatía, el diseño, la flexibilidad. Hay un tema también, para mi gusto, cultural, que atraviesa estas nuevas metodologías, ya que cambia un poco el foco de la participación de usuarios, beneficiarios y clientes, que históricamente era menos tenida en cuenta. Es un paso adelante enorme. Utiliza cuestiones que tienen que ver con la creatividad, con la innovación, eh, y por lo tanto esperamos que las jornadas tanto de hoy como del próximo martes contribuyan a esta mirada que también nosotros queremos compartir y difundir con ustedes. Como siempre, una cuestión metodológica, los invitamos a que anoten sus preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir recogiendo y en su momento se las iremos trasladando a Francisco. Ya que estoy también, paso a presentar a Francisco Rubio, que es de La Plata, provincia de Buenos Aires, contador público, docente, socio de Originia Consultores, director ejecutivo de la incubadora de la Fundación de la Ciudad de La Plata,
Scouting Manager, el Al Ventures, emprendedor serial y promotor del triple impacto, generalista de tecnologías de la información. Bueno, estoy diciendo cosas que tal vez él iba a decir de sí mismo, pero bueno, yo las tengo acá anotadas y se las comparto. Fan de la transformación digital, gestor de innovación abierta, entrenador de metodologías ágiles y entusiasta gestor de proyectos. Como ven, un currículum o una serie de capacidades, habilidades y conocimientos que no tienen que ver tanto con lo que se ha estudiado o con la escritura de papers o con la participación en congresos, sino con un hacer que eh, tiene múltiples aristas y lo que hace una persona con una muy rica y vasta experiencia, muy dinámica y muy transformadora, esperamos también. Así que, sin robar más tiempo, ya siendo más de 200 personas las que estamos aquí reunidas, y otra vez les agradecemos a los que se están sumando. Francisco, te paso la palabra y podés empezar a presentar. Una pequeña aclaración, por las dudas. Si ocurriese que la cámara de Francisco se apagara, sería por una cuestión meramente técnica y la exposición va a continuar, ¿sí? Así que le quiero aclarar eso para que después ocurre que, ay, pero se cayó la cámara, no lo vemos, se cortó la transmisión, etcétera, etcétera. No se asusten, que podría llegar a ocurrir, así que lo alerto de antemano, pero en principio tenemos la pantalla con la presentación y a su vez tenemos la cámara encendida y lo tenemos ahí a Francisco. Francisco, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Buenos días a todas y todos. Ya Esteban me presentó mejor de lo que me podría presentar yo. La verdad que es un gusto que me hayan convocado a este ciclo. Bueno, ya como vos me presentaste, nada, ahí acá abajo tienen mi LinkedIn si quieren sumar. La verdad, yo tengo de formación contador, nunca me dediqué a contador tradicional, siempre me dediqué para el lado de la tecnología y en los últimos años hacia la transformación digital, transformación cultural, agilismo, y es un tema que para mí está bárbaro, da muchísimo que hablar. Como bien vos dijiste, Esteban, es una aproximación, o sea, podríamos pasarnos hablando días y días solo de agilismo y de cada una de las metodologías. Mi idea es poder transmitirle o despertarle la inquietud de cómo el agilismo, que es algo que nace de la industria del software, de la industria de la tecnología, se va hoy en el día a día llegando a todas las ramas. Yo tengo clientes de todos los sectores en los cuales tratamos de desplegar marcos de trabajo que sean ágiles para mejorarle y facilitarle el día a día. Y acercando cuestiones que tal vez de lo tradicional, de los enfoques tradicionales son más rígidas, como por ejemplo acercar a la persona, a la creatividad, la innovación, la disrupción. Son conceptos que hoy están recontra en boga, no es algo que lo voy a decir yo como un creador de eso, pero bueno, nada, la idea es ir aproximando a quienes no conocen, claramente lo habrán escuchado, pero bueno, vamos. Yo generalmente cuando doy charlas para no tecnólogos me gusta arrancar con esta frase de John Lennon que muchas veces me genera enemigos. Y es algo así como que dice, la vida es lo que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Y ahí aparece los primeros detractores del agilismo que dicen, el agilismo es no hacer planes. No, todo lo contrario. En Agile o en Ágile lo que hacemos son planes, pero planes de corto plazo, para responder a una necesidad puntual y rápida. Los marcos de trabajos ágiles, generalmente hablamos de marcos de trabajo y no metodologías específicas, vamos a ver por qué, nos ayudan a concretar acciones, no quedarnos solamente en el plan, del plan. Porque cuando un plan no se materializa en una acción, no cumplimos nuestras metas, no cumplimos nuestros objetivos a nivel personal, y estas metodologías salen de cuestiones personales, llevan a la frustración. Así que la idea es que lo que ustedes bien pusieron en la primera parte del ciclo, ¿es necesario planificar? Sí, es necesario planificar. Esto nos va a dar una serie de habilitadores o herramientas para planificar y ejecutar ya, ser rápido, ser dinámico. Antes de empezar a charlar sobre el agilismo propiamente dicho, me gustaría hablar de este modelo. Es un modelo que tiene muchos años en el mercado, este marco de trabajo que se llama
Cinefin o Kinevin por la sigla, por la palabra galesa que significa hábitat o lugar donde pertenecemos, desde la década de 1900, fines del 1990. Lo que nos permite analizar son hábitats o dominios donde nosotros podemos tomar decisiones. Nos permite relacionar causas y efectos, ¿sí? ¿Por qué muestro esto? Porque ahí aparecen los fundamentalistas del agilismo, donde dicen todo tiene que ser ágil, y después están los fundamentalistas de lo tradicional, y dicen no, ágil no se puede aplicar nunca. Lo que hay que entender es dónde estamos nosotros. Y muchas veces me preguntan, che, ¿cómo arranco en el mundo del agilismo? En una actividad fuerte de introspección. Ver dónde estamos, nuestra organización, nuestra pyme, nuestro emprendedorismo, nuestra startup, dónde está, dónde se mueve. No es lo mismo que esté en un dominio simple, donde causa, efecto, se hace linealmente siempre lo mismo. Utilizamos algo que es muy conocido, que es mejores prácticas. Ahí el agilismo puede nutrir de algunas herramientas, pero con las metodologías tradicionales que estamos acostumbrados, andamos bien. Ahora bien, si nos movemos en ambientes complejos, donde no hay una relación lineal, causa-efecto, causa, hay que empezar a indagar y empezar a tomar decisiones muy, muy rápidas porque el ambiente es muy cambiante. Y en este contexto de ambientes complejos o caóticos es donde se sienta mejor el agilismo. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones o poder habilitar estas relaciones causa y efectos más simples. Primero, como les dije, hay un proceso introspectivo de ver nosotros como organización dónde estamos, y acá nos movemos bien. Pero después hay que ver a nivel contextual dónde estamos. Seguramente ustedes han hablado o han escuchado hablar de los contextos VUCA. El contexto VUCA, ese que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es de la década de los 80, después de la plena Guerra Fría. Ese contexto que ya es complejo, en los últimos años, y el punto de quiebre tal vez es la pandemia COVID, se empezó a hablar de contexto BANI, donde ya es frágil, mucho más ansioso y principalmente es no lineal. Ya las decisiones no son lineales. Y ahora vamos a ver cómo las metodologías tradicionales a las que estamos acostumbrados a gestionar el proyecto son lineales, causa y efecto. Y acá este dibujo muestra muy bien lo que termina pasando en las metodologías tradicionales, que nosotros podemos conocer como waterfall, son de la década del 70, son una secuencia de pasos, que hay que cumplir un paso para ir al siguiente. O sea, si nosotros gestionamos un proyecto de cualquier cosa, definíamos un alcance, queremos hacer esto. Listo, se entendía el alcance, se acordaba entre todas las partes del alcance, y recién ahí se empezaba a planificar. Y se generaba documentación, se detallaba qué es lo que se iba a hacer, se diseñaba, se desarrollaba, se probaba, y después volvía al ciclo de mejora. Es una metodología tradicional. ¿Qué terminaba pasando en determinadas industrias? Como ya dije, esto surge en la industria del software. Muchas veces se perdía mucho tiempo, se invertía mucho tiempo en las primeras instancias. Entonces acá vemos, bueno, en la parte de planificación y alcance vamos a ser el mejor caballo del mundo, y después terminamos con el dibujo de mi hija de 5 años. Porque se fueron acortando estos plazos y aparecen dos figuritas que son el tiempo y el costo que son necesarios. Entonces, estas metodologías tradicionales sirven, sí, claro, sirven en estos contextos, estos hábitats, en estos dominios que vimos en el modelo Kinevin, pero tal vez no es el mejor modo de gestionar cuando tenemos contextos más complejos y que requieren de mucho cambio. Bueno, y comparto otra frase, ese es Dwight Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos, fue un estratega muy reconocido en la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, y él decía esta frase que para mí es la base para entender el agilismo. Los planes no son nada, la planificación es todo. Y entendiendo los planes como algo estático, yo hago un plan, hoy es como que voy a visionar el futuro, voy a ser predictivo de lo que va a venir. Está bueno en determinados contextos, y hoy hay dando vuelta mucha ciencia de futurología. Está el future thinking y gente que desde el lado tecnológico y científico analiza ese futuro. Pero ese futuro del plan es algo lineal, y ahí aparece, quienes se han dedicado a proyectos, ese triángulo de acero en el cual teníamos arriba el alcance, fijábamos un alcance, vamos a hacer esto, nuestro producto va a hacer esto, nuestro servicio va a hacer esto, y después jugábamos con las otras relaciones, costo, tiempo. Che, reduzco el tiempo, se reduce costo, ampliamos el costo, se aumenta el tiempo. Pero fijábamos un alcance, entendíamos un alcance.
Ahora bien, la planificación es algo dinámico, adaptativo, incremental sobre todo, va cambiando, no tenemos un único plan, vamos generando planes de acuerdo a las necesidades. Y ahí es donde se empieza a desarrollar el agilismo. Y esta triada de alcance, costo y tiempo genera otros nuevos enemigos. En el agilismo lo que se fija es costo y tiempo, y el alcance es volátil. Entonces, el que está acostumbrado a convivir en metodología tradicional, ¿cómo que el alcance es volátil? Si no sé lo que voy a hacer. Y no, porque es dinámico, arrancamos con un poquito, vamos a incrementar un poco más. Entonces, el agilismo, en términos generales, no es una herramienta, es un cambio de forma de pensar. Y me parece un concepto, el concepto de ser agile o ágil, o sea, es una actitud. ¿Implica planificar? Sí implica planificar, pero lo justo y necesario. Voy a planificar lo próximo, lo que tengo acá nomás, lo que voy a llegar, lo que sé que dentro de todo el contexto es más o menos parejo. Y aparece algo que se llama ciclos iterativos. Cada ciclo, y ahí pueden recordar los ciclos de Deming, cada ciclo, cada vueltita me genera valor, me genera mejora, me genera cada vez incrementar valor hasta llegar, como en ese dibujito del caballo, hasta llegar al último caballo. Y ahora vamos viendo. Entonces, ahí está alguna definición de agilidad. Lo que tenemos que entender es que la agilidad es un marco de trabajo. No hay una herramienta. No es que yo les voy a venir a explicar, no, miren, Scrum es lo mejor del mundo, o Design Thinking, o lo que sea. No, son marcos de trabajo que están destinados a personas, a seres. Y ahí aparece un concepto clave dentro del agilismo, que es la persona. Las personas son el centro, que está destinado a estos contextos, estos ambientes que son complejos y caóticos. ¿Para qué? Para generar valor, para generar el más alto valor posible en forma creativa e innovadora. Y aparecen conceptos que tal vez son más allegados al agilismo. Ser rápido, ser flexible, no ser rígido. Entonces, el agilismo, la agilidad, ese ser ágil, como dice acá, es un cambio de mentalidad. Este concepto de mindset, que últimamente lo están dejando de llamar mindset y lo empiezan a llamar mindflex. Pues ya no es que nos vamos a setear ahora en el agilismo y listo, nos dormimos en los laureles por los próximos 20 años. No, probablemente el año que viene o entre 2 años tengamos que cambiar nuestra forma de pensar organizativamente. Entonces, esa es la agilidad. Y lo que yo quiero es centrarme acá, en dar conceptos o bases para que las organizaciones, los emprendimientos, la pyme, alguien que recién está arrancando, arranque ya en este concepto. Y ahora vamos a ver un poquito de historia para entender dónde surge el agilismo. No es que surgió como disciplina de la nada. Surge probablemente de disciplinas que los expertos, pymes, conozcan muchísimo más que yo. Ya en la década del 30 aparecía el ciclo PDCA, que después toma Deming, allá por la década del 50 y 60, con los modelos de Kaizen, de Lean Manufacturing. Esa es la base. De ahí nace ese cambio de paradigma de ser innovador, generar mejora continua, reducir desperdicios. Y después el agilismo como tal surge en la década del 80 y el 90, asociado al mundo del software y a la frustración. Los desarrolladores de software, en la década de los 80 y los 90, se frustraban mucho por el dibujito que yo les estoy mostrando. Nunca los tocaban a ellos, nunca hablaban hasta el final de todo, y le daban un poquito de tiempo para crear ese caballo. Tenían 2 minutos y terminaban creando el dibujito de mi hija, y después el usuario final lo terminaba diciendo, che, loco, me entregaste cualquier cosa y yo te especifiqué algo divino. Entonces, en ese contexto de frustración, se fueron desarrollando metodologías. La principal, o tal vez la más conocida en el desarrollo de software para gestión de proyectos, es Scrum. Después aparecen otras que llaman Stream Programming. Aparecen más algunas que vienen del lado del diseño y de la empatización con clientes y usuarios. Y a principios de los 2000, 2001, se desarrolló algo que es el Manifiesto Ágil. Los que eran los popes del agilismo de aquella época se juntaron, fueron 17 personas que llevaron adelante estos, que están acá, valores y principios que llevan a ser esta mentalidad ágil. Y después, si hay un número ilimitado de prácticas. No hay una práctica, no es que hay, che, la mejor es esta. Lo que me termina pasando a mí cuando yo desembarco en organizaciones no tecnológicas
es que generamos Frankenstein. No es que, o sea, la metodología Scrum es un marco de trabajo que es textual, se hace esto, es como un manualcito que hay que seguir. Claro, pero eso aplica a la industria de desarrollo de software y a algunas cuestiones en particular. Entonces, esas herramientas para hacer ágil son herramientas, son habilitadores que cada uno puede generar, yo digo, el Frankenstein, que lo va a utilizar para su organización, para su empresa, para un lapso de tiempo, para atender una demanda o una necesidad. Así que mi idea es centrarme en este mindset ágil, entender el agilismo. Voy a hablar un poquito de los valores porque es lo que nos hace como ágiles. Y después voy a charlar algún pantallazo sobre algunas metodologías que yo creo que pueden ser más rápidamente aplicables a una empresa. Bueno, los valores son 4 valores y son de la década del principio de los 2000, y son valores que tienen una vigencia increíble. Y también los valores hay que entenderlos. El primero dice, por ejemplo, individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Y ahí todo me salta y me dicen, no, pará, una empresa requiere de procesos. Si yo no tengo procesos, no puedo hacer las cosas bien, y necesito herramienta para llevar adelante esos procesos. Sí, pero centrate en las personas. Seguramente ustedes han escuchado los últimos años hablar del customer centricity. Bueno, eso ya dejó de lado y ahora se habla del people centricity. Las personas son las que van a llevar el éxito o el fracaso de un proyecto, ¿sí? Entonces, centrémonos en esas personas, centrémonos en cómo ellos trabajan, en cómo ellos interactúan con nosotros, nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros partners. Centrémonos en ello y cómo se relacionan con la organización. Que las herramientas y los procesos son necesarios, pero para que las personas se desenvuelvan. No nos pongamos rígido, yo tengo esta herramienta y quiero que sea esta herramienta. Nuevamente, y lo aclaro varias veces, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, si yo hago siempre lo mismo, hago botellas todas las veces iguales, no voy a venir yo a cambiar la herramienta, porque es esa la herramienta que se utiliza. Pero empecemos a centrarnos en personas. ¿Por qué? Porque las personas son las que nos van a generar el éxito o no de un proyecto, cualquiera sea la magnitud y el alcance. El 2 habla de, y ahí yo lo cambié, originalmente dice software funcionando por encima de documentación extensiva. Yo lo cambié por valor entregado. La idea del agilismo es cada vez que entregue algo, tengo que entregar un valor, tengo que entregar un producto que sea mesurable, que se pueda controlar, que se pueda analizar, que lo pueda tangibilizar. O sea, eso es la clave. Tengo que entregar valor por encima de documentación. ¿La documentación es necesaria? Sí, claro, es necesaria, pero no extensiva. Antes, específicamente en el software, escribíamos hojas y hojas, escribíamos documentos, donde íbamos a decir qué es lo que íbamos a hacer, definíamos cientos de casos de uso, un blueprint, definíamos todo el proceso y después nos sentamos a desarrollar. Acá es, documentemos lo justo y necesario y vayamos a entregar valor. Démosle valor a nuestro usuario, que lo empiece a tangibilizar y que no espere el final del cuento a recibir el dibujito ese básico, si esperaba un caballo, y que vaya recibiendo de a poco. Y ahora vamos a ver ese concepto. Bueno, colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Claramente los contratos son necesarios, más que nada en el ambiente nosotros estamos acostumbrados a desenvolvernos. Pero como entendemos que nos desarrollamos en un contexto cambiante, dinámico, no lineal, entendemos que nuestro cliente va a requerir un cambio. Y si originalmente se documentó un caballo y al final lo que necesitaba era un burrito o un perro, estamos dispuestos a hacer ese cambio, porque lo que nos interesa es nuestro cliente, partiendo del principio 1, porque es un individuo. Y el último de los principios, de los valores, es una derivación lógica del resto. Respondamos al cambio, no sigamos planes obsoletos. Los planes son necesarios, sí, pero puede pasar que en el medio pasen cosas. No voy a entrar en detalle de COVID, nosotros planificamos algo, nos pasan cosas y bueno, adaptémonos, seamos dinámicos, flexibles, no seamos rígidos, no seamos estructurados. Estos 4 principios que parecen muy básicos y que parece que fueron escritos de la nada, son los que guían todo el agilismo y los que nos van a permitir ser ágiles y cambiar ese mindset. Bueno, acá hay un ciclo medio complejo que vamos a ir desglosando. Estas sí son herramientas. A mí me termina pasando cuando vienen clientes, pymes,
no startup, no empresas tecnológicas que manejan otro esquema, en el cual me dicen, che, mirá, surge una fuente de financiamiento, del Ministerio, un montón de fuentes de financiamiento que se van abriendo, che, vamos a aprovecharla. Excelente, yo te acompaño en la formulación del proyecto. ¿Qué quieres hacer? No sé. Está la plata disponible y no sé qué hacer. Entonces hay que indagar, y volviendo a lo que vieron en la primera parte del ciclo, indagar un problema. O sea, ¿qué querés? ¿Tener la plata por tenerla? No, vamos a algo concreto, algo que te sirva. Y estos ciclos, como sirven para la formulación de proyectos, sirven para entregar valor de productos, entregar valor de servicios. Y aparecen estas instancias. Lo primero que tenemos que ver es definir un problema, definir un alcance, definir qué es lo que quiero hacer. Y aparece esta metodología que ahora vamos a charlar un poco, que se llama Design Thinking. Después, cuando exploramos ese problema y lo identificamos, tenemos que desarrollar algo corto, esto de poder entregar, y aparece ese concepto que seguramente conocen del sistema de producción de Toyota, Lean. Como está el Lean Manufacturing, este caso es Lean Startup. Empecemos con algo, rápido, salgamos a probarlo. Y por último, la idea es construirlo bien, para ya asentarnos en el mercado, entrar al mercado, y aparecen el resto de las dinámicas ágiles. Mi idea es charlar un poquito de esto, cómo se puede aplicar cada uno de estos, y bueno, empezar a desarrollarlo. Design Thinking es una técnica, bueno, este es el padre, el más conocido, que es Tim Brown. Es una técnica que surge a fines de la década del 2000, 2008, 2009, y viene del mundo del diseño. Muchas de las herramientas que yo voy a nombrar no son propias del agilismo, vienen o del diseño, o del marketing, o de la psicología, o de recursos humanos, que se van utilizando en el agilismo. El Design Thinking tiene esto fuerte: empatizar. Y creo que es clave poder empatizar con todas las personas. Yo, como experto PYME, que voy a acercarme a una empresa que quiere desarrollar un proyecto, tengo que empatizarme porque él es mi usuario, él es el que sabe la necesidad, él es el que sabe dónde le aprieta el zapato. Lo mismo una empresa quiere salir con un producto, tiene que empatizar con sus usuarios o clientes. La clave acá es ser disruptivo, y aparece este concepto, que es también bastante conocido, de pensar fuera de la caja. Design Thinking surge principalmente del concepto de Apple y de Steve Jobs, que dice: los clientes no saben lo que quieren, nosotros digamos lo que quieren, ayudemos a entender. Y el ejemplo clave es el iPad. Antes de que Apple saqueara el mercado, el iPad, no sabíamos que existía el iPad, no sabíamos que lo necesitábamos, y hoy todos tenemos una tablet, un iPad o herramientas similares. Y si hacemos historia, esto va mucho antes. Henry Ford decía: si yo le hubiese preguntado a mis clientes, me iban a decir que querían caballos más rápidos. O sea, esto es, entendamos qué necesita el cliente y ayudemos a pensar soluciones para el cliente. Entonces, en función de esa definición, Design Thinking es esto: entender que estamos en extrema incertidumbre. Nuevamente, volviendo a ese modelo Knebin, estamos en ambientes caóticos, complejos, no lineales, ambiguos, ¿sí? Estamos ahí. Los usuarios no saben lo que quieren, tenemos que explorarlo en conjunto, no es que vamos a obligarlos a, tenemos que explorar en conjunto. Se focaliza en personas, ¿sí? Customer centricity, people centricity, es lo que venimos diciendo, y es principalmente un contexto de creatividad e innovación. Entonces, la idea del Design Thinking es lograr satisfacer una necesidad, un deseo, que eso que vamos a desarrollar o eso que vamos a hacer sea tecnológicamente posible, que con las herramientas que tenemos hoy, que hay un montón de herramientas, lo podamos llevar adelante, y que a nivel negocio sea viable. O sea, podemos creativizar y delirar cualquier cosa, pero la tecnología que tenemos hoy en día capaz que no nos lleva a desarrollarlo, o no es económico y financiero viable para una empresa. Bien, el Design Thinking tiene estas etapas, y vamos a charlar un poco. En todos los slides que yo vaya presentando alguna metodología, acá va a aparecer una lupita con algunos conceptos. Yo no los voy a detallar, voy a nombrarlos, pero tomen nota, porque como les dije, para construir su Frankenstein, en tal vez contextos simples o complicados, pueden empezar a utilizar algunas herramientas, porque la puedo utilizar para llevar adelante el desarrollo de productos o servicios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer dentro del Design Thinking es este concepto de empatizar, acercarnos al cliente, observar, conversar, entender cuáles son sus dolores, sus necesidades, sus emociones, ¿sí? Y ahí aparece un concepto de pensar en verbo. Pensar en sustantivos es dar soluciones. Pensemos en verbo, necesidad que tengan nuestros clientes. Y aparecen acá técnicas
o herramientas que nuevamente no vienen del design thinking propio, vienen del marketing, como por ejemplo el Customer Journey Map, que sería el ciclo de vida de un cliente dentro de un servicio o un producto, mapas de empatía que nos permiten entender qué es nuestro cliente, qué quiere, qué ve, qué siente, qué necesita, y aparece algo que es este concepto de buyer persona. Identificar cuál es nuestro cliente objetivo, tangibilizarlo, cuántos años tiene, qué gustos tiene, dónde se mueve, qué compra, qué no compra. Son técnicas del marketing, no surgen del design thinking, pero sí nos permiten lograr esta cuestión, empatizar. Una vez que empatizamos, tenemos que definir qué, el problema, qué es lo que vamos a hacer, qué proyecto vamos a llevar adelante con esta fuente de financiamiento, qué producto vamos a sacar al mercado, qué servicio, cómo vamos a tener una demanda. Y ahí lo que tenemos que hacer es enfocarnos. El primer instante es desenfocarnos, pensar, y acá es enfocarnos. Enunciemos un problema, definirlo, que sea claro. Una vez identificado ese problema, tenemos que empezar a ser abiertos y generar este brainstorming de ideas. Che, está este problema, está esta necesidad, está esta oportunidad. ¿Cómo la vamos a satisfacer? Y ahí es expandir, explorar, tener cantidad y diversidad de ideas. Eso es lo clave, que tal vez en las metodologías tradicionales cuesta ir más allá de lo que sea obvio. Por más de que parezca una locura, en los procesos de brainstorming, de design thinking, surgen locuras, y esas locuras después se transforman en proyectos excelentes. Explorar y descubrir áreas que hayan sido inexploradas. Entonces, empatizamos, definimos un problema, ideamos, y lo próximo es prototiparlo, transformarlo en algo tangible, llevarlo al plano físico, que la gente pueda experimentar, interactuar. Hay que empezar a aprender de eso y eliminar ambigüedades. Y por último, testear, llegar al usuario final. Que el usuario final juegue con eso, lo pruebe, lo toque, sirve, no sirve. ¿Para qué? Para empezar a refinar y en ese ciclo iterativo mejorar y la próxima entrega de valor sea cada vez mejor. ¿Sí? Bueno, ahí van a aparecer otras herramientas como el point of view, punto de vista, que nos permite identificar cuáles son las necesidades de usuarios, para qué, y después, bueno, aparecen las matrices de feedback, donde hacemos experimentos, pruebas, y vemos qué feedback tenemos de eso. Después aparece acá el Business Model Canva, que lo van a desarrollar con Gilda la semana que viene, y nos va a permitir desarrollar modelos de negocios en este contexto. Y sintetizando, aparece lo van a encontrar como doble diamante, divergencia, convergencia. Dijimos, che, hay un problema, identificamos que hay un problema, lo empezamos a descubrir. Y para descubrir hay que diverger, hay que observar, hay que analizar todas las alternativas. Se da un corte, analizamos toda la alternativa, bueno, definamos el problema, fijamos esa oportunidad. Y aparece este concepto de insight, que sería algo así como una idea reveladora, algo que nos va a generar esa oportunidad. Entonces, ahí nuevamente convergemos, a llegar a esa oportunidad, a formular ese problema. Y después hay que pensar ideas. Che, ¿y qué hacemos? Tenemos el problema, ¿cómo lo atacamos? ¿Qué hacemos para atacarlo? Y nuevamente, esta instancia de creatividad o de divergencia o de innovación. Para último, volver a converger en presentar una solución. Esto para mí es clave entenderlo, y es clave desde este concepto del de empatizar, acerquémonos a nuestros clientes, ya sea como experto pymes, acerquémonos a nuestros clientes y ver qué necesidades tienen, o como empresa, acerquémonos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, entendamos qué es lo que necesitan. Y nuevamente, estas herramientas sirven un montón y son muy fáciles de aplicar, es sentarse, analizarlas un poco y se aplican y tienen valor agregado excelente. Bueno, después vamos a hablar un poquito de este método Lean Startup. Lean Startup viene de Lean Manufacturing, o sea, década del 50, 60, Toyota, el sistema de producción. La idea era minimizar los desperdicios, generar esa mejora continua, y aparece el concepto de servicio pool. En agilismo es esto, empecemos a tirar, que nadie nos empuje, nosotros somos los que tenemos que tener el control. El padre del método Lean es Eric Rice, y él dice que está diseñado para crear y conducir, y ahí nuevamente yo metí mano, él dice una startup a partir de la experimentación. Pero él da un concepto, startup, que dice, son todas las organizaciones humanas diseñadas para crear nuevos productos o servicios bajo condiciones de extrema incertidumbre. Y básicamente son todas las empresas con las que estamos acostumbrados a lidiar día a día. O sea, vivimos una incertidumbre, tenemos que atender necesidades, tenemos que generar productos. Entonces, este método, si bien está generado para una startup y es más fácil de implementar,
puede servir para nosotros. Y aparece un concepto que es clave. Falla rápido, falla barato. Probemos que si nos va mal, el costo de haber probado en una semana es barato. No esperemos a terminar el caballo que termine siendo un desastre 2 años después, porque perdimos un montón de plata y un montón de tiempo. Acá es, probemos algo, salgamos. Si nos fue mal, listo, quedamos fuera. Volvemos con otra idea. Y aparece este ciclo del método del Instagram. Lo primero que tenemos que hacer es crear. Tenemos una idea, ¿sí? Y generamos una idea que puede ser utilizando Design Thinking. Entendemos, ideamos y creamos. ¿Qué es lo que creamos? Tenemos que probar las hipótesis. Tenemos que idear ese experimento de lo que creamos. Y aparece el concepto que ya vamos a ver de producto mínimo viable. Generamos ese producto. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo al mercado. Salgamos a probarlo, no lo probemos entre nosotros a ver si está. Salgamos, ya. ¿Para qué? Para generar datos, para medir. ¿Para qué vamos a medir? Porque necesitamos generar un aprendizaje que sea validado. Debemos demostrar en forma empírica lo que nosotros creamos acá, esas hipótesis. O sea, probémoslo y después empieza el ciclo nuevo, generemos una iteración. Che, acá aprendimos y hagamos este pequeño cambio. Al final no era el caballo, era un poquito el burro, bueno, vamos por acá. Y aparece este concepto que es clave en la metodología Lean, que es el pivot. ¿Qué es un pivot? Es un cambio sustancial. Si yo acá cuando estoy aprendiendo me doy cuenta que no es el camino, che, voy a hacer esto, y el mercado no me lo compra ni a patada, no sigo con lo mismo, voy a seguir gastando plata. Pivoteemos, cambiemos, vayamos por algo nuevo, vayamos por algo disruptivo, empecemos el proceso nuevo de ideación. ¿Sí? Bueno, esa es la clave. Cambios pequeños, ciclos iterativos, como vimos, propio del agilismo, con pequeños cambios. Y si hay que hacer un cambio disruptivo, no pasa nada, hagámoslo. Bueno, ahí abajo aparece otro concepto. En primera instancia el Lean Canvas, que es similar al tablero Canvas que van a ver, pero con algunas métricas y validaciones para medir algo que no está, que no existe. Tableros de validación en donde nosotros vamos definiendo nuestras hipótesis comprobables y vamos viendo en los distintos experimentos y los distintos ciclos iterativos qué resultados nos dan. Y por último el concepto que ya deben conocer de KPI o indicadores, que hay varios dentro de la metodología Lean para validar esto, para medir qué respuesta nos da el mercado a lo que nosotros queremos. Bueno, ahí aparece el concepto de producto mínimo viable o MVP. La clave es, empecemos chicos. ¿Qué significa empecemos chicos? Empecemos con algo, poquito. Y aparece acá el concepto de mínimo. Que sea mínimo no significa que sea una porquería. No significa que tenemos que tirar al mercado algo que salga defectuoso, que nadie va a comprar. No. Sea algo que esté probado, que esté testeado, que no tenga errores fuertes, que, o sea, no es que algo que no quiere comprar. Algo mínimo no tiene las características necesarias para testearlo en el mercado, para obtener un feedback. Y algo viable, en contrapartida, es algo que da seguridad, tal vez mucha, que está alejado de ese time to market, que nos hace perder ese time to market, y que probablemente requiera financiamiento excesivo. En el libro, Eric Rice habla de que gran parte de los fracasos de las startups, y yo puedo hacer extensivo a varios fracasos de proyecto, es esto, de no salir al mercado, quedarnos en esa idea y nunca salirla, y que se termine transformando en tan costoso que no se lleva adelante porque no nos da la guita, no nos da el cuero. Entonces por eso es llegar a ese punto medio, que tenga un poquito de funcionalidades, que sean claves, mínimas funcionalidades, claves, que sean relevantes, para poder testearlo. Y cuando hablamos de testear es con clientes, no con mi mamá, mi esposa, mi amigo, mi amiga. No, eso no va a decir que está todo bonito, está todo bien. No, testemos con clientes, con potenciales clientes. Tal vez aparece un concepto que es el de early adopters, los que nos van a comprar primero, probemos con alguien que salga de nuestro círculo. La clave acá es ser rápido. Pequeños y rápido. Y acá aparecen algunos conceptos que vienen de otras herramientas de agilismo que para mí son claves. Una es el roadmap. El roadmap es como si fuera una herramienta visual donde vamos viendo, o donde podemos identificar a grosso modo nuestro producto, nuestros incrementos de producto, lo que vamos a ir haciendo a lo largo del tiempo. Lo que antes en la metodología tradicional era nuestro Gantt, que teníamos fechas y horas, interrelaciones y dependencias. La cuestión acá tenemos algo muy lineal. Che, el MVP lo voy a sacar aproximadamente en junio. Y el segundo release lo voy a sacar a mediados de julio. Entonces voy teniendo un mapa visual de dónde estoy, con qué hitos tengo para saber a dónde ir, saber cuál va a ser mi derrotero.
Aparece un concepto que es el User Story Mapping, donde mapeamos todas esas historias del usuario, qué es lo que necesita el usuario, qué es lo que va necesitando, lo identificamos. Y después definimos algo que para mí es clave y se puede aplicar a cualquier empresa, que es el Product Backlog. Una pila donde identificamos todas las características que tenga que tener nuestro producto. Todas las que nosotros queremos tener, las que puede tener en un futuro, las que nos gustaría, y las vamos priorizando. Eso es clave, aprender a priorizar, que muchas veces, ya me pasa cuando me acerco a pymes, en la vorágine de la operatoria diaria, el priorizar queda totalmente de lado. Bueno, aparecen otras figuras, que ahí es Sprint. Sprint es propio de Scrum, es un ciclo de iteración. Si nosotros logramos que los ciclos de iteración de prueba y error, estos ciclos, sean constantes, así que tengan una cadencia fija, está buenísimo porque eso llega a generar muchísimo valor. Esos sprint en la metodología Scrum hablan de más o menos 2 semanas a 4 semanas, como mucho, obviamente destinado al mundo del software, pero es clave probar en un lapso de tiempo. Aparece otra figura que son las daily meeting, que son reuniones diarias. El Scrum plantea que sean diarias, yo las hago con mis clientes, a veces semanales, 2 veces por semana, y están bárbaras porque empezás a medir al cliente, empezás a medir a tus usuarios, a tus empleados, a la gente de tus colaboradores, y en esas reuniones lo que hacemos es, che, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podríamos hacer? Entonces lo vas tomando. Yo he escuchado charlas TED en las que una persona utiliza dailies para gestionar a su familia, para charlar con su familia, con sus hijos, con sus hijas, y tuvo un valor agregado porque empezás a hacer una rutina de algo que te genera valor, porque empezás a tener contacto con la gente que trabaja, con todos, people centricity, con todos los que te van a ayudar, todos tus colaboradores. Y otro concepto que para mí está bárbaro, que es el de retrospectiva, obtener un feedback. Cuando terminamos ese ciclo, pasaron esas 2 semanas, esas 4 semanas, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos frustrados? ¿Qué hicimos bien? ¿Cómo podemos mejorarnos? ¿Qué podemos hacer mejor? Y ese feedback, no solamente que sea un feedback positivo, che, si todo bárbaro, estuvo todo buenísimo, porque es autocomplacencia. Que sea un feedback tal vez negativo para mejorar, para que el próximo ciclo sea mejor, y así cada vez mejor. Y yo, no sé si aseguro, pero yo en todas las empresas donde he utilizado herramientas como dailies o weekly o con el lapso de tiempo que sea, pero rutinarias, sistemáticas, y una retrospectiva, un feedback, el valor que se agrega es increíble. Y la implementación es muy simple. Si ustedes empiezan a investigar un poco retrospectiva, hay un montón de herramientas muy simples que vienen tal vez del lado de los recursos humanos o de la psicología, donde nos permite a pensar desde el lado de los usuarios. Bueno, acá hay un dibujito que esto es lo que sería un MVP en este ciclo. Entonces, yo quiero construir un auto, digo, bueno, en la industria tradicional primero haría una rueda, después harías el chasis, después haría la carrocería, después le pongo la rueda, bueno, ya está, tengo el auto. Probablemente pasaron años en que suceda esto. Y decimos, che, si empezamos por chiquitito, yo tengo una necesidad de un cliente que es medio de transporte. Bueno, le doy una patineta, mañana le doy la patineta, por lo menos que salga a andar. Después, bueno, le doy una bicicleta para que no se rompa la pierna. Y después le doy la moto para que no se canse y después el auto. Este es el concepto más tradicional de MVP, es decir, arranco chiquitito y después voy creciendo, pero a mi entender no es el correcto. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a pasar de una patineta a una bicicleta. Cambia todo, cambia mi estructura, cambia mi matriz, cambia mi medio de producción, incluso cambia mi know-how. Y aparece, voy a mostrar este ejemplo, que tal vez sí puede ser el de MVP. Primero prototipamos, un dibujo muy baja resolución, lo hacemos así, che, quiero hacer esto, quiero hacer una dona, quiero hacer la mejor dona del mercado. Bueno, mirá, la voy a hacer redonda, va a tener harinas, azúcar, sal, grasa, lo que sea. Lo prototipo. Y lo pruebo, rápido. Esta va a ser mi dona ideal, la mejor del mercado, pero primero salgo una dona, porque capaz que mi público no quiere dona, quiere media luna, o quiere galletita de agua. Entonces, probemos, salgamos con este MVP. Ray Hoffman, que es el fundador y el CEO de LinkedIn, dice, si cuando lanzamos un producto al mercado no nos da vergüenza, no nos avergonzamos de ese producto que lanzamos, probablemente hayamos llegado tarde. Y ese concepto de time to market, salgamos con algo, por más que esta dona no sea la que yo quiera, salgo, pruebo, sirve, no sirve, después sí, le pongo el glaseado, le pongo la grana, la relleno dulce de leche, le pongo helado, le pongo el mejor packaging del mundo, pero de a poco. Y esto es nuestro roadmap. Che, prototipo, hoy,
salgo el MVP en 2 semanas. Hay una regla que dice, hay un MVP de casi todo en 2 semanas, incluso en menos semanas. En el mundo del software es mucho más simple que en el mundo de bienes físicos. Pero empecemos de a poquito y empecemos a probar esa cuestión en el mercado. Y aparece otro concepto, que es el de priorizar. Yo quiero la mejor dona del mundo, yo sé que va a ser redonda, yo sé que va a estar rellena de dulce de leche, sé que va a estar con un glaseado, cobertura de chocolate, grana, le voy a poner helado, lo sé. Y ahora tengo todo ese listado, que es este backlog que dije anterior, esa pila, quiero que tenga todo esto. Bueno, ¿cómo lo priorizo? Hay un montón de técnicas de priorizar. Acá hay una que se llama Moscow, por las siglas en inglés, que es, primero empecemos. Che, todo esto que quiero que tenga, ¿qué debiera tener? Si no lo tiene, no salgo, no puedo salir. Si no tiene harina, si no tiene la forma de dona, no tiene azúcar, no puede salir. ¿Qué debiera tener? ¿Qué debería tener para que, bueno, y qué sé yo, un poquito de azúcar arriba, un packaging más o menos basal? Y después, ¿qué podría tener para las próximas y qué nunca va a tener? No, yo la verdad nunca quiero que tenga relleno helado porque me jodería mi línea de producción, porque tengo que tener otras cuestiones. Entonces tengo que empezar a tener una prioridad de lo que voy haciendo. Y tal vez este deber tener y debería tener, podría ser nuestro MVP. Entonces, acá es qué es lo necesario, qué es lo importante, qué es lo que estaría bueno y qué es lo que va a estar excluido siempre. Y eso es nuestro concepto de MVP. Bien, hasta acá las técnicas que utilizamos son de exploración, ¿sí? Listo, ya está, entendimos un problema, lo probamos, pero ahora tenemos que desarrollar, ya está, la dona probó, anduvo, ahora tengo que salir. Y aparecen en el gráfico ese que les mostré, lo que son las metodologías ágiles de desarrollo. Yo voy a hablar una, que es Kanban. Kanban, probablemente también lo conozcan, viene de la década del 40, del 50, de Toyota. Kanban es un tablero visual, pero lo primero que tenemos que entender es que no es lo mismo la metodología ágil Kanban que el tablero Kanban. O sea, se nutren de algunas cuestiones, pero no es lo mismo. Kanban no es estructurado, a diferencia, por ejemplo, Scrum o Design Sprint, que tiene una estructura. Estos no tienen estructura, es más dinámico, más se puede tocar. Por eso yo creo que es más fácil de implementar en empresas. Y después la idea del Kanban es ver nuestro flujo de trabajo, ¿sí? Es un sistema pool, como ya les había comentado, para regular cuál es nuestro trabajo de principio a fin y poder ver nuestro trabajo. Yo lo que hice acá es, bueno, primero, antes de eso, es charlar un poquito de cuáles son los principios y para qué sirven estos principios. Si nosotros vamos a implementar Kanban, y para mí es lo que está bueno, es empecemos con lo que hay ahora. No empecemos a hacer una reingeniería de los procesos, analizar. ¿Dónde estamos? Vayamos con eso. Empecemos ahora, ya. Y la clave es, busquemos una mejora continua, busquemos una evaluación. Y acá aparece conceptos que probablemente ustedes conozcan mucho más que yo, que son el concepto de Kaizen. Empecemos a mejorar. De lo que ya está, empecemos a mejorar. Y empecemos a mejorar en forma visual. Y es clave fomentar el liderazgo en todos los niveles. Las herramientas de agilismo lo que tratan de hacer es empoderar a los equipos de trabajo. En Scrum, por ejemplo, que es una metodología de desarrollo, el equipo de trabajo es autogestionado, no tienen jefes, porque ellos, siendo autogestionados, funcionan mucho mejor. Entonces, generemos liderazgo en todos los niveles y con toma de decisiones. Y después se maneja una serie de reglas. Lo claro es poder visualizar, ver. Necesitamos tener un feedback rápido. ¿Dónde estamos? ¿Dónde va nuestro producto? ¿Dónde va nuestro servicio? ¿Dónde están nuestros proyectos? Poder verlo. Poder limitar nuestro trabajo, ahí dice WIP, nuestro trabajo en curso. Lo que estamos haciendo tiene un límite. Che, mirá, en este proceso productivo yo no puedo tener más de esto. En este proyecto no puedo tener más de tantas tarjetas, y ahora vamos a ver. Entonces, hagamos fluir ese trabajo y ayudemos, cuando en un proceso productivo una persona, un sector esté trabado, ayudemos todo lo demás a destrabarlo. Y es clave este concepto, el de gestionar el flujo. Entender cuáles son los cuellos de botella. Y ahí aparece lo que vieron en la primera parte, teoría de las restricciones, el Yahoo Goldratt. Es esto, entender cuál es nuestro cuello de botella y hacer laburar todo nuestro proceso, el proceso pool, a partir de ese cuello de botella. Es claro que las políticas tienen que estar explícitas. Y algo que tiene que
fuerte el agilismo es la transparencia. Tenemos que ser transparentes. Todas las personas que trabajan en nuestro proceso tienen que entender lo que se está haciendo. No se tiene que ocultar nada. Ágil es sinónimo de transparencia. Crear bucles, lo que venimos viendo, iteración, prueba error, prueba error, prueba error, y la clave es poder mejorar en cada ciclo. Acá ven una serie de herramientas que son tableros Kanban. Tal vez Trello, Asana o Kanbanchi son gratis, los pueden empezar a usar. Yo les voy a dar un ejemplo muy simple de Trello. Jira es un poquito más técnico y tal vez pago. Pero bueno, este es un tablero de Trello. Yo lo que hice acá es un proyecto de gestión de fuente de financiamiento. Muchas veces aparece, che, mirá, en el caso de los del ministerio tienen base y condiciones, y tienes que presentar A, B, C, D, y me aparece. Muchas veces hay empresas en que lo hace una sola persona, el dueño se encarga de esto, y otra empresa que tiene, no, mirá, esta parte lo va a hacer el contador, esto lo va a hacer el gerente de planta, porque tiene más en cuenta las necesidades de lo que va a ser la inversión, aparece un experto PYME. Entonces, estos tableros lo que nos permiten es ver todas las actividades. Generalmente aparecen estos esquemas: tareas por hacer, tareas que se están realizando y tareas realizadas. Y ahí podemos jugar con la cantidad de columnas que querramos. Tareas ideadas, tareas a realizar, y en el realizado que se están realizando, que van pasando por, que la está analizando un contador, que la está analizando un abogado, que la está analizando el experto PYME, que está analizando quien quiera. Y la clave acá es empezar a pasarlas. Yo paso la tarjetita de un lugar a otro, como el tablero Kanban tradicional. Entonces yo tengo muy simple, ¿qué me está faltando? Che, mirá, estoy recontratrasado con el cronograma de actividades, y no puedo analizar la rentabilidad económico-financiera. Vayamos ya a hablar con el contador. Y acá esto le puedo dar colores, lo puedo separar en filas para que determinadas filas representen a determinados responsables o a determinados sectores. Y la clave es esto, poder pasar, ir pasando. Y esto de limitar el work in progress, este WIP, yo en cada proceso no puedo tener más de 5 tarjetas, porque no me da el ancho de banda para hacerlo. Entonces, yo veo que un proceso está tiene más de 5 tarjetas, ¿qué me está pasando? Y probablemente, o acá le están metiendo de más, entonces tengo que limitar y tengo que tener un PM o alguien que me frene lo que va a entrar. O tal vez estas personas están cortas y necesito ampliar mi equipo, o no, o lo pueden ayudar al resto de los procesos. Y esa es una forma muy simple de organizar. Esto es Trello, es muy básico, es muy intuitivo, se puede compartir con clientes, en la versión gratuita se pueden agregar varios proyectos. O sea, la verdad a mí, particularmente, este tablero me sirve un montón, me ayuda muchísimo para con clientes, para con usuarios finales. Yo lo recomiendo. Bueno, nada, y para hacer un cierre, este dibujito es el hacer ágil las prácticas, Design Thinking, Lean Startup, Kanban, Scrum, todas esas prácticas son este poquito acá. Lo que tenemos que hacer es ser ágiles, ese mindset, esos valores. Y acá vemos, hay una teoría que dice que si nosotros implementamos una metodología ágil, Scrum, por ejemplo, solamente de implementar la metodología nos va a generar beneficio del 20%. ¿Por qué? Porque vamos a reducir riesgo, incrementar la productividad, tener una mejor visibilidad y comunicación, ser más transparente, mayor habilidad para cambiar, para definir prioridades y modificarlas. En cambio, si somos ágiles, tenemos este mindset o este mindflex, y este cambio de cultura en la toma de decisiones, probablemente nuestros beneficios sean por 3, es decir, el 300%. ¿Por qué? Porque principalmente esto, vamos a tener felicidad con lo que se hace. ¿Por qué? Porque es transparente, yo sé dónde estoy, no me voy a frustrar, tengo un aprendizaje continuo, mis clientes van a estar satisfechos y no me van a decir nada porque saben dónde estamos, nuestros procesos van a ser más eficientes, vamos a responder más rápido el cambio, vamos a ser innovadores, vamos a ser creativos. La clave, y lo que quiero que se lleven de esta charla es, traten de ser o analizar ese mindset ágil. Bueno, y para cerrar, una frase de Charles Darwin dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y yo creo que la clave está ahí. Ver y entender que, más allá de que nos encontremos ese modelo Kinefin en unas tareas simples, en un dominio simple, vivimos en un contexto BANI o VUCA. O sea, y si no nos adaptamos a ese cambio, en algún momento probablemente nos tengamos que lamentar. Bueno, espero haber sido claro. Estoy a disposición para cualquier duda. Voy a dejar de compartir, así puedo ver. Gracias, Francisco.
Buenísimo, excelente. Acá empiezan a caer las salutaciones y felicitaciones en el chat. Em, Tengo 3 preguntas por empezar, para hacerte, de nuestros participantes. Em, una de Lucas, que quería si podías volver a comentar un poco la metodología del diamante para identificar amenazas, que no le quedó del todo claro. Bueno, dame un segundo que voy a compartir, así vamos específicamente a una. La metodología, en términos generales, la de Design Thinking, va pasando por esas fases, y lo que trata de lograr con la metodología de Design Thinking es, en primera instancia, abrir la cabeza, pensar fuera de la caja, para analizar esos problemas, o sea, empezar a abrir. Y acá no es una cuestión de amenazas. Acá es abrir la cabeza, y abrir la cabeza como un proceso de brainstorming tradicional, en el que puede salir cualquier delirio. Entendemos que hay un problema, empecemos a analizar, pensemos todas las ideas que se nos ocurran, no hay ninguna, o sea, y como cualquier proceso de brainstorming, no hay que juzgar, no hay que prejuzgar a nadie, o sea, que vengan con sus ideas, con su bagaje, o con sus realidades. Una vez que abrimos todo y que pensamos todo, empecemos a converger, a llegar a una idea. Che, el problema es este, llegamos acá. Y acá, ¿qué riesgo puede haber? Y que hayamos pifiado el problema. Pero como esto es algo de corto plazo, cuando vayamos a testear nos dimos cuenta que el error está mal y volvimos. Entonces, y ahí empezamos en Lean. Fallar rápido, fallar barato. ¿Entendemos el problema? Abramos de nuevo la cabeza, empecemos a delirar, empecemos a ser creativos, innovadores, pensar ideas, y después converger en prototipar. Y hay un montón de herramientas para prototipar. Hoy, salir con algo al mercado nuevamente, tal vez salir con un producto físico es complejo, pero decir, che, quiero esto, ¿puedo probarlo en las redes sociales? Hago una campaña ficticia de marketing en Instagram y veo cuántas respuestas tengo. Che, mira, salgo con esto que no existe, me estoy teniendo un montón de respuestas, salgamos a hacerlo. O sea, yo no sé si pasa por entender amenazas o factores de riesgo que está bien, sí, en los proyectos más tradicionales tenemos que hacer matriz de riesgo. Tal vez tenemos un proyecto largo, sí tenemos que analizar matriz de riesgo. Pero no sé si esa era la duda. Yo creo que acá no hay esa cuestión de amenaza, porque es creatividad pura. Amenaza sería perder tiempo. Acá yo, Francisco, te quiero hacer una pregunta que engancha con un comentario recién del chat, que es, en una pyme o en una startup o en un emprendimiento, ¿quiénes participan de este proceso? ¿Todos, algunos, los dueños, los empleados? ¿Cómo se hace, por ejemplo, para incorporar en algunos de estos procesos, no son todos iguales, no solamente a los clientes, usuarios o beneficiarios, sino también a parte o alguna parte de los que conforman la empresa? ¿Cómo se hace eso? Y si tenés algún ejemplo concreto para darnos. Mira, clave es que la alta dirección se comprometa. Estos proyectos de cambio de mentalidad o de transformación digital o de transformación cultural, si la alta dirección, el dueño, el CEO, el que sea, no se compromete, probablemente fracase. Eso es clave. Y después va a depender de qué tipo de empresa. Tal vez la llegada al mercado en determinados productos es más fácil, entonces vayamos a la llegada de producto. Otra vez puede ser un área y podemos ser ágiles en procesos administrativos de staff. O sea, y por eso digo que tal vez la primera instancia en nuestro roadmap transformacional es hacer una cuestión introspectiva, analizar dónde estamos nosotros, analizar cuáles son nuestros procesos más duros, más fuertes, lo que podemos asentarnos y a partir de ahí hacer el cambio. No requiere que estén todos. Tal vez determinadas metodologías, si yo estoy en una startup de alta tecnología y quiero implementar Scrum, sí, ahí tengo que comprometer a todos los sectores y a todas las células de trabajo. Pero yo quiero empezar a aparecer con unas cuestiones, tengo que empezar muy chiquito. Y es lo mismo, empezar donde voy a tener algo que se llama quick win. O sea, no voy a entrar con mi proceso más duro, más complejo, con la gente que trabaja hace más tiempo y que no quiere cambiar. Porque probablemente no es una batalla que no quiera pelear. Eso requiere de análisis, requiere análisis y ver dónde estamos. Pero sí es clave que la alta dirección se comprometa. Si no, el proyecto falla, y en un alto, o sea, y ahí sí por experiencia, falla. O sea, no es que puede fallar, falla. De hecho, hay estudios que como el 80% o el 90% de los proyectos de agilismo que no se compromete la dirección, fallan. Porque no es que voy a implementar SAP,
que lo va a terminar usando los mandos medios y los mandos operativos. No, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a cambiar mi forma de tomar decisiones. Gracias. Acá tengo otra consulta de Soledad, que es ¿cómo medimos el producto mínimo viable con nuestros clientes? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo es ese proceso? Si podrías desmenuzarlo un poquito más. ¿Cómo es que se presenta ese producto? ¿Cómo se convoca a los clientes? Y ahí generalmente lo que se suelen hacer, o sea, en la mayoría de casos puedes hacer entrevistas o puedes hacer pruebas dirigidas en el cual nuevamente comprobás un producto de marketing, solamente que lo va a probar más chiquito. Y decir, bueno, empezás a analizar, analizar lo que se necesita, lo que necesitaba el cliente, y aparece este tablero de validación, donde digo, che, tiene necesidad de que sea medio de transporte, que no quiere mojarse y que consuma poco. Bueno, salgo con algo chiquitito, salgo con un karting, con una lona y voy probando. Y testear, son entrevistas tal vez dirigidas, y ahí sí son en cercanía con el cliente. O nuevamente, lo que les comentaba, de poder probar determinados desarrollos, son simples porque no tiene costo. O sea, puedo subir una app, en el caso de tecnología, ¿no? Puedo subir una app a un marketplace y veo cuál es la prueba y error, y lo puedo subir una campaña de publicidad ficticia para ver qué feedback tengo de los clientes. Pero es probar, ver y que jueguen, que el cliente juegue y verlo como nosotros, como analistas, ver cómo ellos se desenvuelven ante ese producto y tener feedback de parte del cliente. Y nuevamente, ese feedback tiene que ser negativo, porque tenemos que fallar. O sea, si vamos a sacar un MVP y no falla, no es un MVP. O sea, si nosotros salimos con algo, tiene que fallar. Ya sabemos que va a fallar. Capaz que no todo. En el próximo ciclo agrego. Y si falla todo, no tenemos que frustrar. Pivoteo y arranco nuevo. Y vuelvo a probar con mi cliente. Y ahí aparece tal vez entender, cuando hablo de ese buyer persona, cuáles van a ser nuestros early adopters, cuáles van a ser nuestros primeros clientes, los que quieren tenerlo, los que nos van a querer tener. Entonces vamos con eso, porque sabemos que por lo menos vamos a tener mejor respuesta del lado de eso, porque por lo menos lo van a querer probar, porque quieren ser los primeros en probarlo. Y entonces acá, con esta misma idea del producto mínimo viable, María Luján nos pregunta si podría estar representado por el producto básico. ¿Es similar el concepto o no? Y tal vez el producto básico, sea este. Es un poquito antes del básico, no es que saco el auto base y después le voy agregando. No, saqué el auto, nuevamente, el karting con un techito de lona. Es antes del producto básico. El producto básico tal vez requiera unas iteraciones para hacer el básico, porque después ese producto básico probablemente sea vendible a futuro. Tenés el base, el upgrade 1, upgrade 2, upgrade 3. Es antes del base, un poquito antes, que nos permite probar que funcione. Una vez que estamos, capaz que en la segunda o tercera iteración, ya que tengo el base. Nunca lo voy a vender, nunca voy a vender donas peladas, pero sí tengo la dona glaseada. Después vendo la dona con chocolate, después la que vendo con helado. Bien, gracias. Acá cambiamos un poquito el ángulo de las preguntas. Acá Agustina nos consulta, ¿considerás que se pueden vincular eficazmente la implementación de la norma ISO 9001 del 2015 con las metodologías ágiles? ¿Hay una relación, hay una posibilidad de unir aseguramiento de la calidad y metodologías ágiles? Sí, porque al menos yo tampoco estoy un poco familiarizado. No requiere a partir de 2015 tanta documentación extensiva la norma, y yo puedo utilizarla, porque, a ver, en los procesos creativos puedo llegar a estandarizar procesos creativos, no dentro de la creatividad propia, pero sí en el proceso. Yo creo que no hay ningún problema. De hecho, los tableros Kanban se puede utilizar tranquilamente para llevar adelante. No veo impedimento. No veo impedimento. Nuevamente, si venimos de implementación más tradicionales y de industrias tradicionales, en la cual requiera determinada documentación propia de la industria, porque yo necesito validar algo, tengo organismos que me regulan, y eso no lo voy a poder sacar, porque me lo regula el organismo. Pero sí en determinados procesos. Por eso nuevamente hay que analizar, tal vez en las actividades de staff de la norma, gestión de recursos humanos, evaluación de proveedores, puedo utilizar metodologías ágiles. En este Frankenstein, el cual utilizo. Y yo agregar en mis procesos, agregar weekly, digo, che, todos los meses evalúo y la documento así lo que evalúo, toda la semana lo evalúo. Incluso capaz que tiene valor, porque va a tener valor en la mejora continua y voy a poder hacer
un despliegue en los sectores operativos mucho más rápido que tal vez en una implementación de sistema de gestión de calidad más compleja, porque no tengo llegada a los sectores operativos. Bien, y Silvana nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un producto mínimo viable y el pivot? O Lean, la lógica No, Lean. el concepto de pivot, el pivot es un concepto. Yo para salir al mercado, tengo que salir con un producto mínimo viable. Lo primero que creé acá es el producto mínimo viable. Creé ese producto mínimo viable. Creé la dona, listo. Saco al mercado, lo pongo en la panadería del barrio. Saco la dona, la vendo. No, che, nadie quería dona. Todos me preguntaron si tenía media luna de jamón y queso. El pivote es este. No es que en la próxima vuelta le agrego grana a la dona. Si ya sé que las donas no van. El pivote es, dejemos de lado hacer dona y vayamos a hacer media luna, porque el público quiere comprar media luna. Ese es el pivote. Es un cambio circunstancial, no incremental pequeño. Es volantazo. Pegar el volantazo y arrancar en el próximo ciclo, que va a ser igual, con un nuevo producto mínimo viable. El primero fue la donita básica, el segundo la media luna. Acá Julieta dice mezclar o barajar y dar de nuevo. Tal cual. Exactamente. Así, empezar de nuevo, tal cual. Ahora Esteban Casín de Boedo pregunta lo siguiente. Acá hay una... Se impone en muchas empresas un cambio cultural para poder desarrollar este tipo de metodologías y ser ágiles y demás. Hoy se impone o lo implica o consideramos que la gente tiene que cambiar su mindset y demás. ¿Cómo es ese proceso? Más allá de sentarnos un día y ponernos a hacer un prototipo, lo que fuera, ¿se capacita a la gente, la alta dirección o lo que fuera, hace tarea de sensibilización, se produce en la práctica? ¿Considerás que hay que hacer algún curso, por ejemplo, o de creatividad, o de trabajo en equipo, o la propia capacitación en las metodologías? ¿Cómo es ese proceso? Primero es como que la palabra imponer no sé si va tanto con la metodología. Es como que Sí, vos por cambiaste eso dije imponer y o después sea, cuando dije, se impone un cambio cultural, no quiere decir que imponga, digamos, que hay que... vos decidiste cambiar un hábito saludable en tu vida, vos lo decidiste. No es que vino el médico y te dijo, che, mirá, si no salía a correr 3 veces por semana. No, esto es una cuestión de que tiene que nacer. Y yo creo que la clave está en la alta dirección. Hay un dicho que es, no hay mejor adepto que un converso. Y ahí aparecen figuras que son los agile coach o los entrenadores, en el cual no te van a capacitar sobre una técnica. Si vos decís, che, mirá, yo tengo una industria de desarrollo de software, quiero implementar Scrum, eso es más simple, porque voy, me capacito como Scrum Master o como Product Owner, o me capacito, yo sé, tiene un principio y un fin, será 1 mes, 2 meses, 5 meses. Ahora bien, cuando la dirección es la que tiene que cambiar, va a requerir de gente, y no requiere una charla de 1 hora. Requiere porque nuevamente, o sea, hay que ver qué tipo de empresas, las empresas que son de 2 o 3 generaciones, industrias hiper tradicionales. A mí me tocó participar en industria de armamento o de metalmecánica muy dura, en el cual es muy duro hacer ese cambio. Pero cuando se genera ese cambio, tiene valor agregado. Entonces, primero la dirección tiene que asumirlo, y tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo en esto al sentido de Charles Darwin. O te adaptás, o se te puede complicar la cosa. Y después sí, el despliegue, la bajada, va a requerir concientización, cursos, charlas, cómo implementar normas de calidad, o sea, hay que hacer ese despliegue en los distintos sectores, con capacitaciones, acompañamiento, tal vez se pueden implementar herramientas como OKR y incluso KPI asociado a bonificación, se pueden implementar cuestiones, pero eso requiere un análisis de dónde está la empresa y hacia dónde quiere ir. Y hay un roadmap transformacional en el cual se puede decir, che, las instancias es esto, hacer esta cuestión introspectiva de entender dónde estoy yo y entender mi contexto, así medio bruto, un FODA organizacional, decir, che, mirá, como estoy yo y como lo que se viene afuera, o cambio o cambio. Yo creo que parte por ese lado. Muy bien, muchas gracias. Acá de costado nos llegan algunas consultas sobre los propios expertos pymes, dónde consultar y dónde encontrar sus direcciones y demás. Y acá las colegas de la Secretaría se los están pasando. Para ir finalizando, Francisco, contanos un caso concreto.
sin dar un nombre, una marca. Un caso concreto, te conectaste con una empresa, te llamó una empresa para hacer un cambio de producto, de perspectiva, o generar un producto nuevo. Resumidamente, ¿cómo es ese proceso? Sí, hace un tiempo una empresa mayorista de tecnología vino que tenía determinados problemas con sus procesos. O sea, muchas veces vienen por ese lado. Viene alguien, se me acerca, che, estoy teniendo problemas en mis procesos, estoy a una cuestión de optimizar los procesos. Y cuando empezás a indagar sobre el proceso, no es el problema el proceso, sino es quienes llevan adelante el proceso. Entonces ahí aparecen las tareas de coacheo, de acompañar a esas personas, y tal vez no, esta empresa era una empresa mayorista, o sea, no necesita cuestiones de creatividad para sacar productos al mercado, por ejemplo, pero sí para atender a la demanda, o sí para atender a necesidades específicas de retorno de productos. Tenía muchos problemas cuando le retornaban productos para cambio, ¿viste? Hacer DOA o una cuestión así. Y lo pudimos acompañar a través de un circuito Kanban. Empezamos a ver las distintas instancias y las empezaron a ver las distintas instancias y se pudo analizar muy rápidamente dónde se frenaba eso y a partir de ahí cambiar sus políticas de gestión de calidad, de productos terminados, de productos entregados, a partir de eso. Pero, a ver, yo mayormente me dedico a empresas de tecnología por mi formación, no por mi formación de grado, sino por cómo me terminé involucrando. Y en las empresas de tecnología, sí, la entrega de valor y el valor agregado es una locura, cómo cambia de llevar una metodología tradicional a pasar a una metodología ágil. Pero bueno, nada, parte de analizar los procesos y parte de ver qué herramientas, qué Frankenstein podemos construir en las distintas partes del proceso. En este caso, cuando le entraba a una máquina para entrar en un proceso de gestión de garantía, le pudimos hacer ese proceso ágil y logramos reducir más de la mitad del tiempo que tardaban. Y no era porque el proceso estaba mal, sino porque la gente desconocía la gestión de ese proceso. Y eso, o sea, como esos casos cortitos, y entender este concepto de quick win. O sea, no hay que embarcarse en proyectos, no sé, por ejemplo, implementar calidad, gestión de calidad, capaz que estamos 6 meses en un proceso de gestión de calidad para implementar una norma ISO. Acá es algo rápido. Puedo entrar y en un mes tengo un cambio concreto y se puede mesurar ese cambio. Excelente. Bueno, muy amable, Francisco. Bueno, creo que hemos logrado finalizar con éxito esta primera jornada sobre metodologías ágiles and company. Les agradecemos muchísimo a Francisco, al resto del equipo y también a los participantes. Está claro que nos volvemos a encontrar el martes próximo. Ya es noviembre, el martes próximo. Dios mío. Para la segunda parte de este ciclo, y seguramente Vicky ahí va a hacer el cierre formal de la reunión. Así es, bueno, muchas gracias nuevamente, Francisco, por tu participación. Compartimos en el chat tanto tu correo como tu cuenta de LinkedIn para que puedan ponerse en contacto todas las empresas que quieran de tu asesoramiento. También aquí una colega, Julieta, nos decía, bueno, cuesta que comprendan las pymes la importancia y la necesidad de ser ágiles. Es un trabajo continuo, al igual que la comunicación transparente y necesaria. Ella nos decía esto. Y también, bueno, les contamos a todos los participantes que les vamos a estar enviando por correo electrónico la presentación empleada por Francisco, la grabación del encuentro. Les vamos a estar recordando las grabaciones de los encuentros pasados del ciclo. Y también les vamos a estar compartiendo las páginas web, herramientas que Francisco comentó, como Trello y otras que él nos quiera compartir. Así que nos mantenemos en contacto por correo electrónico y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas tardes.